Hola, en este vídeo vamos a ver cómo instalar un administrador de archivos para el backend en Joomla 1.7. Recordar que en Joomla 1.5 podíamos trabajar con extensiones como Ninja Explorer, de la que ya hemos hablado en algunos de los artículos del blog de Web Empresa, pero infelizmente todavía no está disponible para la rama 1.7 de Joomla. Esto mismo sucede con la extensión Explorer, que sí está disponible para la rama 1.6, pero todavía no funciona en la rama 1.7, lo cual deja como única extensión a utilizar para la administración de archivos desde el backend de Joomla a la extensión OSE File Manager. Esta extensión que podemos ver aquí en el Joomla Extension Directory, que está liberada de forma gratuita, funciona de forma nativa para 1.5, 1.6 y 1.7, tal como informamos. Se ha liberado recientemente la versión 3.03, que ya funciona de manera estable desde hace un par de días en Joomla 1.7. Para utilizar esta extensión la descargamos yendo a la página del autor, desde aquí, desde el Joomla Extension Directory, en el botón de descargas nos lleva a la página del autor, y previamente hay que registrarse. El registro es gratuito, pero hay que registrarse para poder disponer de la extensión. Una vez registrados y logueados en la página del autor, nos vamos a Productos, OS File Manager, y esto nos lleva a la extensión, donde nos da una breve descripción. Tenemos una captura de pantalla que, si vemos, es muy similar a Ninja Explorer. Y procedemos a descargarlo desde este enlace que viene aquí, que ya nos avisa claramente que debemos de estar previamente logueados para poder descargar la extensión. Vamos al botón de descarga, nos lleva para aceptar la licencia del producto, marcamos que aceptamos la licencia y descargamos la extensión en una carpeta de nuestro disco duro. Nos fijamos en el nombre, que dice claramente descomprimir primero. Quiere decir que este archivo, una vez lo descarguemos, primero tendremos que descomprimirlo antes de poder instalar la extensión. Si intentamos instalar directamente este archivo, nos dará un error el instalador de Joomla. Guardamos y a continuación vamos a la carpeta donde hemos descargado el archivo. Vemos aquí el archivo descargado, el cual procedemos a extraer. Extraído el archivo, vemos que nos genera un archivo de componente con OSE File Manager 1.5, 1.7. Nosotros también tenemos aquí un archivo que luego explicaremos qué hacer con él, que es este OSE File Manager Language SS Update. Es una actualización del idioma español para la extensión. Lo primero que vamos a hacer es instalar el componente entonces. Para ello, desde el backend de Joomla 1.7, extensiones, gestor de extensiones, y desde luego, una vez más, insistir, siempre insistimos, antes de instalar extensiones, sobre todo extensiones que no conozcamos su funcionamiento o por lo menos su comportamiento en nuestro Joomla en producción, es importante ir a componentes, aquí va Backup, y realizar una copia de seguridad de nuestro sitio, que normalmente tarda muy poco, 1 o 2 minutos, dependiendo de la cantidad de información que tengamos. Obviamente, si tenemos galerías de imágenes y demás, esta copia de seguridad tardará más, pero es importante para garantizarnos un punto al que poder volver en caso de problemas. Partimos de la base de que hemos realizado previamente la copia de seguridad y entonces procedemos a instalar la extensión desde el gestor de extensiones. Tenemos aquí la pantalla por defecto que nos carga, es la de instalar. Nos vamos a examinar, localizamos el archivo que hemos descargado previamente y procedemos a descargarlo, a instalarlo. Subir e instalar. Una vez el componente se ha instalado,
si vamos a componentes OS File Manager, encontramos el componente que, como vemos, es muy similar a Ninja Explorer. Si pasamos el cursor por encima de los iconos, vemos que toda la información que nos reporta está en inglés. Por ejemplo, si vamos a obtener información del sistema, nos genera un reporte, nos lleva, bueno, en este caso nos lleva a la información del sistema nativa de Joomla, donde nos da los datos pertinentes de nuestra instalación de Joomla. Pero sí hemos podido observar que la extensión obviamente está en inglés y lo vemos aquí en las etiquetas nombre, tamaño, tipo, modificado, permisos, propietario, acciones y principalmente en las leyendas de los tooltips de los iconos de trabajo de la extensión. Lo siguiente que vamos a hacer entonces va a ser proceder a castellanizarla. Lógicamente la extensión viene en español, pero no tiene todas las cadenas traducidas. Nosotros en Web Empresa hemos aprovechado para actualizar la traducción, que estaba bastante desactualizada, y traducir todas las nuevas incorporaciones que se han ido haciendo desde las últimas versiones de esta extensión. Y las podéis descargar, los dos archivos de español concretamente, los podéis descargar desde la página del blog de Web Empresa que acompaña a este vídeo. Para ello, partimos de la base de que hemos descargado el empaquetado con los archivos de idioma, que nosotros lo tenemos aquí preparado en este archivo comprimido, el cual vamos a extraer dentro de la propia carpeta. Entramos en la carpeta y vemos que tenemos aquí el archivo Spanish y Spanish tipos, los tipos de archivos, los tipos MIME. Estos dos archivos los tenemos que subir para sustituir los que actualmente se encuentran para la extensión. Para ello vamos a aprovechar las propias funcionalidades de OSE File Manager y vamos a navegar hasta la carpeta en cuestión. La carpeta en cuestión de nuestra instalación de Joomla se encuentra en Administrator, Components, con OS File Manager. Aquí lo tenemos, entramos dentro de la carpeta y a su vez dentro de esta vamos a la carpeta Language. Y aquí vemos todos los archivos de todos los idiomas a los que está traducida la extensión, incluidos Spanish y Spanish Mimes. Podemos hacer dos cosas. Podemos subir de forma independiente ambos archivos y sobreescribir, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer ahora. Para ello nos vamos aquí al icono de Upload, subir. Esto nos abre una nueva ventana donde podemos seleccionar los archivos que queremos subir. Entramos en la carpeta OS File Manager, seleccionamos Spanish y seleccionamos Spanish Mimes. Como ya existen los archivos, previamente tenemos ya por defecto marcada la opción sobreescribir archivos existentes. Le damos a subir y esto lo que va a hacer es sobreescribir los archivos que había con los nuevos archivos. Corregidos los nuevos archivos, vemos que hay cadenas que todavía no se traducen, que son names, tamaño, tipo, y es posible que estas cadenas se encuentren dentro de algún archivo PHP de la extensión que no es precisamente un archivo de idiomas como es la carpeta esta, que aunque son archivos PHP, solo se corresponden con idiomas. De hecho, si editamos el archivo Spanish PHP haciendo clic sobre él, desde la propia extensión, vemos que nos abre el editor de código coloreado. Vemos que nos muestra caracteres especiales. Esto es por el tipo de codificación que tienen los archivos. Hay que respetar la codificación, que en este caso está trabajando con una codificación Windows 10.12. Esta codificación provoca que veamos caracteres especiales en vez de acentos o palabras acentuadas o palabras pues como la ñ y otras palabras, otros caracteres en este caso.
Pero bueno, desde aquí podríamos realizar los cambios pertinentes y luego guardar los cambios sin ningún problema. Vamos a cerrar sin guardar. La otra forma de subir archivos a una carpeta es utilizando la misma opción de subir, pero en este caso seleccionando el archivo compactado, no el descomprimido, sino el que teníamos preparado, que es este de aquí. Lo seleccionamos y lo subimos. Le damos a subir y lo que nos sube es el archivo compactado. Nos lo deja aquí arriba y nos da aquí la opción, en este icono de aquí, de extraer el contenido del archivo. Lo que hará es que extraerá el contenido del archivo en esta carpeta. Le damos al botón, nos pregunta si queremos extraer el archivo, si estamos seguros, y que esto va a sobreescribir los archivos actuales. Le decimos que sí. Y él dice que la extracción se ha realizado correctamente y él naturalmente pues lo que ha hecho ha sido sobreescribir estos dos archivos que ya teníamos. Con lo cual, acto seguido podríamos perfectamente eliminar el archivo subido. Como vemos, es un administrador de archivos muy similar al que podemos tener en el panel de hosting, por ejemplo, de cPanel, el administrador de archivos, que permite estas mismas funcionalidades, con la ventaja de que aquí lo tenemos dentro del backend de Joomla, no nos hace falta salir para nada del backend y podemos trabajar, podemos crear carpetas nuevas, podemos subir bloques de archivos, por ejemplo, de imágenes para galerías y luego descomprimirlos de una sola vez en la carpeta correspondiente. Podemos también añadir rutas de directorios a los que accedemos con cierta frecuencia a la lista de marcadores rápidos. Para ello navegaríamos hasta la ruta en cuestión, por ejemplo una carpeta de imágenes a la que accedemos con cierta frecuencia para subir imágenes, y la marcaríamos una vez encontrándonos en esa carpeta en la lista de marcadores y quedaría accesible desde este selector para futuros accesos. Estas funciones son nativas y heredadas tal cual de extensiones como Ninja Explorer de la rama 1.5, en la cual está basada OSE File Manager. Las funcionalidades son prácticamente las mismas. Podemos renombrar archivos, modificar archivos, copiar archivos, borrarlos, editar archivos, por ejemplo, para hacer modificaciones en el código o en traducciones, por ejemplo, ya que nos muestra el texto coloreado, y podemos realizar un cambio, por ejemplo, en el archivo configuration PHP, que tengamos que cambiar algún valor, el que corresponda, y guardar posteriormente los cambios, los cuales serían efectivos sin necesidad de ir al administrador de archivos de cPanel para hacer este tipo de ediciones, porque supone abrir otra ventana o pestaña del navegador, acceder al cPanel, loguearse, ir hasta el administrador de archivos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí desde el propio backend de Joomla, para pequeñas modificaciones, es una extensión muy recomendable. Es un administrador de archivos al uso, genérico, como lo haríamos con cualquier otro administrador en un escritorio personal de trabajo, solo que aquí lo tenemos disponible en el backend para Joomla 1.7, que es quizá la parte más atractiva de esta extensión. Es una extensión gratuita que podéis descargar de la página del autor y posteriormente subir la traducción desde el artículo que acompaña a este vídeo y subirla a la carpeta correspondiente que ya hemos indicado para poder disfrutar de la extensión en castellano. Pues esperamos que este vídeo os sea de utilidad y os sirva para realizar una mejor gestión de vuestros archivos desde el backend de Joomla 1.7. Os esperamos en próximos vídeos.